La mayoría de los hombres cree que ser atractivo es suficiente. Cree que el físico, el estilo o la apariencia son lo que define si alguien es deseado o no. Y por eso invierten tiempo en cómo se ven, en cómo se visten y en cómo se presentan. Pero hay algo que no entienden, y es que eso solo abre la puerta. No hace que alguien se quede. Porque la atracción real no se sostiene con apariencia. Se sostiene con lo que proyectas cuando hablas, cuando decides y cuando te mueves. Es algo más profundo, más difícil de explicar y mucho más difícil de construir. Y es precisamente eso lo que hace que algunos hombres destaquen, incluso sin ser los más atractivos. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Piensa que necesita mejorar lo externo, cuando el verdadero impacto está en lo interno, en cómo piensa, en cómo actúa y en cómo se posiciona frente a los demás. Porque hay cualidades que generan atracción de forma automática, aunque no sean evidentes a primera vista. Y esas son las que casi nadie desarrolla. El control emocional es una de las cualidades más atractivas que puede tener un hombre, pero también una de las menos entendidas. No se trata de no sentir, ni de reprimir lo que pasa dentro de ti. Se trata de no perder el control cuando las emociones aparecen, porque cualquiera puede estar bien cuando todo está tranquilo, pero muy pocos saben mantenerse firmes cuando algo los incomoda. La mayoría de las personas reacciona. Si algo les molesta, lo expresan sin filtro. Si algo no les gusta, cambian su actitud. Si algo los desestabiliza, se nota de inmediato. Y ese tipo de comportamiento transmite algo muy claro, aunque no lo digan directamente. Transmite que no hay control, que todo depende de lo que están sintiendo en el momento. Y eso reduce completamente la atracción. Porque lo que genera impacto no es la intensidad emocional, es la estabilidad, es la capacidad de mantenerte centrado, de no cambiar tu postura por una emoción pasajera y de no reaccionar impulsivamente ante cualquier estímulo. Y esa estabilidad proyecta algo que la mayoría no tiene: seguridad real. Pero aquí es donde muchos fallan. Confunden control con frialdad. Creen que deben volverse distantes, indiferentes o desconectados para verse más fuertes. Pero eso no es control, eso es evasión. El verdadero control implica sentir lo que tienes que sentir, pero decidir cómo actuar a pesar de eso. Y esa diferencia es clave. Porque cuando alguien nota que no reaccionas como todos, que no te alteras fácilmente y que no pierdes tu centro, algo cambia. Empiezan a percibirte diferente. No como alguien que responde al entorno, sino como alguien que se mantiene firme dentro de él. Y eso genera atracción. No porque lo intentes, sino porque se percibe. La no necesidad es una de las cualidades más poderosas y menos entendidas cuando se trata de atracción. No significa que no te importe nadie ni que vivas desconectado de los demás. Significa que tu estabilidad no depende de la validación externa. Significa que no necesitas la aprobación de alguien para sentirte completo. Y esa diferencia se percibe inmediatamente. La mayoría de los hombres cae en el error de intentar agradar demasiado. Ajustan su comportamiento, sus palabras y hasta su forma de actuar con tal de encajar o gustar. Y aunque creen que eso los hace más atractivos, en realidad genera el efecto contrario. Porque cuando alguien percibe que necesitas agradar, automáticamente pierde interés. No porque esté mal querer gustar, sino porque transmite dependencia. Transmite que tu valor está condicionado a la respuesta de la otra persona, y eso elimina completamente la tensión que genera atracción. Porque la atracción necesita incertidumbre, necesita espacio y necesita sentir que no todo está garantizado. Cuando no necesitas aprobación, tu comportamiento cambia sin que tengas que forzarlo. No sobreexplicas, no buscas constantemente atención y no reaccionas exageradamente a la respuesta de alguien. Simplemente eres, y eso genera una presencia distinta, una presencia que no intenta convencer. Pero aquí es donde muchos lo malinterpretan. Confunden no necesidad con desinterés. Creen que deben mostrarse fríos, distantes o inaccesibles para parecer más valiosos. Pero eso no es atractivo. Eso es desconexión. La verdadera no necesidad es poder interesarte sin depender. Es poder conectar sin perderte y es poder retirarte sin sentir que pierdes algo. Y cuando alguien percibe eso, cambia completamente la dinámica. Porque deja de sentir que tiene control sobre ti, deja de verte como alguien predecible
y empieza a notar que no encajas en el mismo patrón que la mayoría. Y esa diferencia es lo que genera atracción real. La dirección es una de las cualidades más atractivas porque define cómo te perciben sin que tengas que decir mucho. Un hombre que sabe hacia dónde va no necesita explicarlo constantemente. Se nota en cómo habla, en cómo decide y en cómo se mueve. No está improvisando su vida, está construyéndola, y esa diferencia se percibe desde afuera. La mayoría de los hombres vive reaccionando a lo que ocurre. Cambian de rumbo según las circunstancias, se adaptan a lo que aparece y toman decisiones en función de lo inmediato. Y aunque eso parece flexible, en realidad transmite falta de claridad. Porque cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier camino parece válido. Y eso reduce completamente el impacto que generas. Porque la atracción no solo se basa en cómo te ves o en cómo hablas, también se basa en lo que proyectas a futuro. Y cuando alguien percibe que no tienes dirección, automáticamente asume que tampoco tienes control. Y sin control no hay estabilidad. Y sin estabilidad no hay atracción sostenida. Pero tener dirección no significa tener todo resuelto. No significa tener un plan perfecto ni saber exactamente qué va a pasar. Significa tener una intención clara, saber qué estás construyendo y tomar decisiones alineadas con eso, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y esa coherencia es lo que marca la diferencia. Porque cuando tus acciones reflejan lo que dices y lo que dices refleja lo que piensas, se genera una congruencia que es difícil de ignorar. No hay contradicción, no hay duda y no hay necesidad de convencer a nadie, porque todo está alineado. Y cuando alguien percibe esa alineación, cambia completamente la forma en la que te ve. Ya no te ve como alguien que está buscando su lugar, te ve como alguien que ya está en camino. Y eso genera algo que va más allá de la atracción. Genera respeto. El misterio no tiene que ver con esconderte ni con jugar un personaje. Tiene que ver con no revelar todo de inmediato. Porque cuando alguien muestra todo desde el inicio, elimina la curiosidad. Y la curiosidad es una de las fuerzas más fuertes dentro de la atracción, porque mantiene el interés activo y genera una necesidad natural de descubrir más. La mayoría de los hombres comete el error de sobreexplicarse. Hablan demasiado, cuentan todo, justifican cada acción y tratan de ser completamente transparentes desde el principio. Y aunque eso parece honesto, en realidad elimina cualquier tensión, porque no deja espacio para interpretar ni para descubrir. Y sin descubrimiento no hay interés sostenido, porque el interés no se mantiene con información completa, se mantiene con pequeños vacíos, con detalles que no se dicen, con respuestas que no son completamente obvias, y con una presencia que no se entrega por completo desde el inicio. Eso hace que la otra persona tenga que involucrarse más. Pero aquí es donde muchos lo hacen mal. Confunden misterio con manipulación. Creen que deben ocultar, mentir o jugar con la información para parecer más interesantes. Y eso no solo se nota, también genera desconfianza. El verdadero misterio no es engañar, es simplemente no sobreexponerte. Es saber qué decir y qué no. Es entender que no todo tiene que ser explicado y que no todo tiene que ser compartido. Porque cuando controlas eso, controlas la dinámica. No porque manipules, sino porque no te entregas completamente desde el inicio. Y eso genera algo muy específico, genera curiosidad. Y la curiosidad mantiene la atención. Pero hay una capa más profunda. El misterio también está en cómo te perciben, no solo en lo que dices. Está en tu forma de actuar, en lo que eliges no explicar y en cómo manejas los silencios. Porque alguien que no necesita llenar cada espacio con palabras, transmite algo distinto. Transmite seguridad, transmite control y transmite que no está intentando impresionar. Y eso cambia completamente la forma en la que te interpretan, porque dejas de ser predecible. Y cuando dejas de ser predecible, te vuelves interesante. La capacidad de irte es una de las cualidades más atractivas, porque demuestra algo que no se puede fingir fácilmente. Independencia emocional. No se trata de ser frío ni de no involucrarte. Se trata de no quedarte en un lugar donde no eres valorado. Y esa diferencia se percibe de inmediato, porque rompe completamente el patrón de necesidad. La mayoría de los hombres se queda incluso cuando sabe que no debería. Tolera actitudes, ignora señales y justifica comportamientos con tal de no perder a alguien.
Y aunque creen que eso demuestra interés, en realidad comunica lo contrario. Comunica que no están dispuestos a perder, incluso si eso implica perderse a sí mismos. Y eso reduce completamente la atracción. Porque cuando alguien percibe que no te vas a ir sin importar lo que pase, deja de valorar tu presencia de la misma forma. No hay riesgo, no hay consecuencia y no hay tensión. Todo se vuelve predecible y cuando algo es completamente predecible, pierde impacto. El desapego real cambia esa dinámica, no porque intentes generar efecto, sino porque sabes que tu valor no depende de quedarte. Sabes que puedes irte, que puedes soltar y que puedes seguir adelante sin que eso destruya tu estabilidad. Y esa certeza cambia la forma en la que te comportas. Dejas de tolerar lo que no te suma. Dejas de justificar lo que no tiene sentido. Dejas de quedarte por costumbre. Y empiezas a elegir desde otro lugar. Pero aquí es donde muchos fallan. Confunden desapego con indiferencia. Creen que deben actuar como si nada les importara, como si no sintieran nada y como si todo les diera igual. Pero eso no es desapego. Eso es desconexión emocional. Y la desconexión no genera atracción, genera distancia. El verdadero desapego es poder involucrarte sin perderte. Es poder sentir sin depender. Es poder quedarte sabiendo que también puedes irte. Y cuando alguien percibe eso, cambia completamente la dinámica. Porque entiende que no estás ahí por necesidad, estás ahí por elección. Y esa diferencia es la que genera respeto, y el respeto es lo que sostiene la atracción. La presencia no es algo que dices, es algo que se percibe antes de que hables. Es la forma en la que entras a un lugar, cómo te mueves y cómo ocupas el espacio. No tiene que ver con llamar la atención de forma exagerada, tiene que ver con no pasar desapercibido sin necesidad de esfuerzo. Y esa diferencia cambia completamente cómo te interpretan los demás. La mayoría de los hombres entra a los lugares sin conciencia. Se adapta, se encoge y se ajusta al entorno sin darse cuenta. Su lenguaje corporal refleja duda, inseguridad o necesidad de aprobación, y aunque no digan nada, eso se transmite. Porque la presencia no depende de las palabras, depende de lo que proyectas sin hablar. Cuando alguien tiene presencia, no necesita demostrar nada. No busca validación, no intenta impresionar y no está pendiente de cómo lo están percibiendo. Simplemente está. Y ese estado genera algo muy específico, porque transmite estabilidad, transmite control y transmite que no está reaccionando al entorno. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Confunden presencia con arrogancia. Creen que deben exagerar, mostrarse dominantes o actuar de forma forzada para parecer más seguros. Pero eso no es presencia, eso es actuación. Y cuando es actuación, se nota. La verdadera presencia no se fuerza, se construye desde la coherencia interna. Porque cómo te mueves refleja cómo piensas. Cómo te paras refleja cómo te percibes. Cómo miras refleja tu nivel de seguridad. Y todo eso se comunica sin que tengas que decir una sola palabra. Cuando desarrollas presencia, cambia la forma en la que entras a cualquier lugar. Ya no estás buscando encajar, estás ocupando tu espacio. Ya no estás reaccionando a lo que hay, estás estableciendo tu propia energía dentro del entorno. Y eso genera impacto. No porque hagas algo extraordinario, sino porque no estás intentando ser aceptado. Y cuando no intentas ser aceptado, automáticamente te vuelves diferente. No buscar aprobación es una de las señales más claras de valor real, porque rompe con uno de los comportamientos más comunes en la mayoría de las personas. La necesidad de ser aceptado, validado o reconocido está tan normalizada que casi nadie se da cuenta de cuánto influye en su forma de actuar, de hablar y de decidir. La mayoría de los hombres ajusta su comportamiento constantemente. Cambia lo que dice, cómo lo dice y hasta lo que hace dependiendo de la reacción que espera obtener. Y aunque eso parece adaptación, en realidad es dependencia, porque están condicionando su forma de ser a la respuesta de alguien más. Y eso se percibe en la forma en la que dudas antes de hablar, en cómo buscas aprobación con la mirada, y en cómo cambias tu postura cuando no recibes la reacción que esperabas. No es algo que se diga directamente, pero se siente. Y cuando se siente, pierde impacto. Porque alguien que busca aprobación transmite algo muy claro, que no está seguro de sí mismo, que necesita validación.
que depende del entorno para sostener su valor, y eso elimina completamente la atracción. Pero aquí es donde aparece la diferencia. Cuando dejas de buscar aprobación, tu comportamiento cambia de forma natural. No necesitas convencer, no necesitas demostrar y no necesitas ajustar cada movimiento. Simplemente actúas desde lo que eres, sin estar filtrando todo a través de la opinión de los demás. Y eso genera una presencia distinta, una presencia más firme, más clara, más difícil de ignorar. Pero no porque lo intentes, sino porque dejas de intentar. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque ya no estás jugando para agradar, estás actuando desde convicción. Y cuando alguien percibe eso, lo nota, porque no es común. La mayoría sigue buscando validación, sigue ajustándose, sigue reaccionando. Pero tú no. Y esa diferencia es la que marca el impacto. Al final, ser atractivo no tiene que ver con lo que aparentas. Tiene que ver con lo que proyectas cuando no estás intentando impresionar a nadie. Tiene que ver con cómo piensas, cómo decides y cómo te comportas cuando no hay nadie validándote. Porque cualquiera puede verse bien, pero muy pocos saben sostener una presencia. Muy pocos saben mantenerse firmes. Muy pocos saben no depender. Y esa diferencia es la que realmente separa a los que destacan, de los que solo intentan. Porque la atracción real no se construye desde lo externo. Se construye desde el control, desde la claridad, desde la forma en la que te posicionas frente al mundo. Y cuando eso está bien construido, todo lo demás se vuelve secundario.